Qué difícil diseñar un logo. A veces puede ser una tarea bastante compleja. Empiezan a surgir preguntas como ¿cuándo funciona? ¿Por qué funciona? ¿O qué es que un logo funcione o que no funcione? Y quizás son algunas de las preguntas que nos vamos a estar planteando a lo largo de estos minutos. La idea es que las respondamos, pero haciendo foco en la objetividad y dejando de lado si nos gusta o no nos gusta un color, o si hubiésemos elegido o no una tipografía por una cuestión personal. Vamos a arrancar por definirlo. Un logo puede ser una síntesis gráfica que va a estar representando una entidad X. Puede ser un servicio, un producto, una marca, una empresa. Y ahí aparece otra pregunta que es, ¿qué tan importante es un logo? Por lo general tendemos a pensar que el logo suele ser tan importante que tiene que resumir todos los principios de una marca, que de repente los elementos gráficos, su personalidad, su tono, todo tiene que estar resumido en una sola pieza de diseño. Y quizás es un poco complejo que funcione una sola pieza que reúna todas esas características. Ahora sí, un logo es muy importante porque por lo general tiende a ser el primer contacto que tiene el receptor con nosotros como marca. Ahora que ya tenemos una base un poco más sólida, podemos definir 4 tipos de logo. Por un lado tenemos logotipos, cuando hablamos solo de tipografía, isotipos, cuando hablamos solo de elementos gráficos, isologotipos, cuando están en equipo y no los podemos separar, y por último, imagotipos, cuando sí los podemos separar. Me fui para adelante. Ahí estamos. Entonces, a partir de todo esto que venimos planteando, podemos considerar que con el logo podemos quizás empezar a armar todo un sistema de identidad gráfico. También gracias al logo nos vamos a distinguir y a contrastar con la competencia. Va a dar lugar a quien esté del otro lado, al receptor, a que nos pueda recordar y nombrar. Y por último, y súper importante, vamos a jugar mucho con la atemporalidad. Y acá podemos hacer una pausa. El logo es atemporal porque queremos que perdure en el tiempo, pero eso no quita que también podemos ir haciendo actualizaciones o cambios a lo largo del tiempo. A veces esos cambios tienen que ver con cuestiones internas, como puede ser, por ejemplo, que cambien los directivos en una marca o en una empresa, pero a veces también esos cambios tienen que ver con factores externos, que es un poco lo que pasó en la pandemia, donde de repente cambió el contexto y cambió cómo nos vinculábamos entre nosotros y también con las marcas. En ese caso sería un factor externo y también puede repercutir gráficamente o visualmente en el diseño del logo. Y ahora que tenemos un panorama un poco más claro, podemos empezar a encontrar algunos ítems que son súper importantes e indispensables que respetemos para encontrar buenos resultados. Muchos me podrán preguntar, ¿Nico es garantía de éxito? Si yo respeto esto, ¿encuentro un buen resultado? La realidad es que tenemos que analizar cada caso en particular, pero yo les puedo asegurar que si lo respetamos, vamos a evitar cometer algunos errores comunes. Y el primer ítem tiene que ver con la legibilidad. El logo debería ser legible. Yo tengo que poder entender lo que estoy leyendo para poder recordarte y nombrarte. Y hablamos de legibilidad tanto de tipografía como de cualquier elemento gráfico que aparezca en el logo. El segundo ítem tiene que ver con la escalabilidad. Hablamos de logos escalables, y acá aparece un concepto que es un poco contemporáneo, que viene más del lado de la web, que tiene que ver con lo responsive. El logo debería adaptarse a cada formato. No es lo mismo el tiempo de lectura, el formato, el tamaño en un celular que en una gigantografía en la vía pública. Y cuando digo logo responsive no me refiero a que lo vamos a estirar como si fuese un chicle, un elástico, y el mismo lo ponemos en chiquito y en grande. Sino que tenemos que hacer una propuesta de diseño que esté adaptada para ese dispositivo o para ese tamaño. Y quizás ahí vamos a tener que jugar un poco y adaptar algunas cuestiones, algunos detalles, hacer pequeños ajustes. El tercer ítem tiene que ver con que el logo debería ser reproducible. Hablamos de logos reproducibles porque queremos que no haya restricciones en cuanto a la materialidad. Podemos plantear un ejemplo. Me contacta una empresa, le diseño el logo y decido, por ejemplo, usar como recurso gráfico una trama recopada que va a estar en la tipografía, o una sombra en el fondo para jugar con la tridimensionalidad. O puedo poner también un degradado, con 2 colores que tenga impacto, por ejemplo. Lo entrego, quedan súper conformes, nos pagan bien, termina el proceso. Nos llaman después de un tiempito y nos dicen, mira Nico, imprimí el logo. Y salió una mancha negra, no se entiende nada. O por ejemplo, era un restaurante y quería hacer un menú con tapa dura y hacer grabado láser.
y con el grabado láser la trama en la tipografía que estaba buenísima no resultó y perdimos un montón de legibilidad. Ahí fallamos nosotros como diseñadores. Es decir, ese es un problema que nosotros deberíamos haber previsto, y en tal caso si queríamos usar la trama o si queríamos usar la sombra, podíamos, pero también deberíamos haber planteado una alternativa que sea simplificada para evitar este tipo de problemas. Y acá aparece el siguiente ítem, el cuarto, que es que el logo debería ser distinguible. Y esto quiere decir que lo tenemos que poder distinguir en cualquier contexto, tanto en fondos claros como en oscuros. ¿Qué pasa si ese mismo cliente nos llama y nos dice, mira, lo usé en una foto negra y como el fondo tenía tipografía en negro, no se lee? De nuevo fallamos. Por eso tenemos que ser precavidos y en tal caso entregar una versión en positivo y una en negativo. Y por último, y también súper importante, el logo debería llamar la atención. No queremos que pase desapercibido y queremos que lo recuerden. Por eso es que estamos hablando también de logos memorables. Bien, ya tenemos una base un poco más sólida y el panorama un poco más claro, así que podemos hacer un análisis y comparar estos dos logos que tenemos en pantalla. Y la idea es que respondamos la pregunta, ¿cuál funciona mejor? Y hago foco en lo que dijimos al principio. No importa si me gusta o no me gusta, si me parece lindo o feo, o si yo lo hubiese elegido porque me parece atractivo, sino pensar más en términos de objetividad y funcionalidad. En base a lo que venimos planteando, si yo tengo que responder cuál funciona mejor, digo que el de la derecha no está funcionando tan bien. ¿Y por qué? Quizás ahí si lo reducimos, vamos a empezar a tener problemas de legibilidad, los elementos van a empezar como a empastar, van a estar demasiado próximos, muy encimados, cuenta con demasiados detalles. En ese sentido vamos a empezar a tener muchos problemas que tienen que ver con esto que planteamos como indispensable para que luego funcione, que sea legible, escalable, reproducible, etc. Por lo tanto, podríamos responder que el logo de la derecha no está funcionando. Si lo comparamos con el de la izquierda, en cambio, podemos plantear que sí, que funciona. ¿Por qué? Porque es legible, escalable, reproducible, etc. Ahora yo pregunto, ¿estamos seguros que funciona el logo de la izquierda? Si tuviésemos que responderlo con un meme, yo elegiría el meme del superhéroe que se señala a sí mismo y no entiende nada. Algo más o menos como el que vamos a ver ahora. Estaríamos parados en esta situación. Yo agarro ese logo y le pongo Nico y abajo diseño gráfico y funciona. Vos lo podés agarrar y le pones María, arquitecta, y funciona. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos un problema nuevo que no estábamos teniendo en cuenta. Y es que este logo es genérico. Es decir, está pensado para cualquiera de nosotros que lo podamos utilizar, editar, cambiar un color, cambiar una tipografía y que siga funcionando, porque dijimos que es un logo funcional. El problema acá es que está pensado como un logo genérico para que cualquiera lo pueda editar y que a todos nos sirva. Y nosotros lo que tenemos que hacer es evitar este tipo de situaciones. Y para eso vamos a recurrir a la creatividad. Y cuando digo creatividad, no estoy planteando usar colores muy llamativos o brillos para que llamen la atención, o sí, habrá que ver cada caso. Pero quizás la creatividad está en el análisis, en empezar a ver y a hacer un análisis minucioso de cómo es nuestro logo, cómo está compuesto, qué palabras o qué letras están ahí. Es lo mismo cómo se vincula una B con una A o una A con una G. Seguramente no, porque hay un tema morfológico de la forma que es diferente. Entonces tenemos que buscar la forma de cruzar estas cuestiones de la funcionalidad con la creatividad para encontrar un logo que sea pertinente a nuestro proyecto, que sea representativo y evitar cuestiones genéricas. Si yo cambio esa B por una N, seguramente no va a funcionar igual, ¿sí? Porque cambia justamente el concepto que hay de fondo. Entonces, a modo de resumen y a modo de conclusión, podemos plantear que para que el logo funcione deberíamos evitar contenido que es genérico y utilizable por cualquier proyecto y a su vez hacer foco en la creatividad para encontrar identidad de marca. Muchas gracias.